pareja. Está con nosotros Fernando Leiva, él es psicólogo. Gracias por estar esta mañana aquí en TV Perú. Y entonces, con esta información que Juan Guambachano nos ha dado, podríamos casi tratar de identificar cuáles son las causas o las motivaciones que hacen que una persona joven, como él nos indica que es el mayor escenario, ¿no?, hasta los 24, 25 años, las que terminan siendo víctimas de violencia y a veces hasta de feminicidio. Así es. Hay causas para la violencia hacia la mujer, para la violencia en la sociedad. Una de ellas podría ser una causa neurológica, pero tenemos también una causa social. Y uno de los problemas que tenemos es la gran ignorancia frente al concepto de violencia. Mira esto, ¿no? Nosotros como sociedad no estamos preparados para entender lo que es violencia. Hace tiempo tuve la oportunidad de ver una entrevista que le hicieron a un encargado, a una autoridad, y le preguntaron, ¿y cómo se mide la violencia? Y esta persona le dijo, eso es subjetivo, porque lo que para ti es violento, de repente para mí no. Oye, si nosotros tenemos ese tipo de autoridades, imagínate todo lo que va a suceder aquí en el país. Tenemos personas que están hablando de violencia, están hablando de autoestima, que no tienen ningún conocimiento con respecto al tema. O sea, podríamos decir que la violencia a la que generalmente nosotros la relacionamos está directamente vinculada con una agresión física. Así es, pero... Generalmente, esa es, digamos, la apreciación que se tiene. Vamos a decir que esa sería la última parte ya de la violencia. De acuerdo. Pero nosotros científicamente tenemos una rama en la ciencia que se llama proxémica, que esa rama de la ciencia estudia el espacio de interacción entre los seres humanos. Y en la proxémica se habla de un espacio íntimo, un espacio que solamente te pertenece a ti. Reservado a uno mismo, Así que es. nadie debería Ese espacio vulnerar. tiene que ver con unos 40, 50 centímetros. A ese espacio solamente ingresa aquella persona que tú permites. De acuerdo. Es decir, que si nosotros nos basamos en la proxémica, que alguien te toque, te agarre y te diga no te vayas, o que alguien te levante la voz, ya te está violentando, porque está ingresando de manera violenta, está ingresando con fuerza, está perpetrando en tu espacio íntimo. Entonces, si nosotros tenemos ese concepto de proxémica, nos damos cuenta que vivimos en una sociedad altamente violenta. O sea, un poco parte de la solución podría ser desarrollar campañas de sensibilización para que aprendamos a respetarnos los unos a los otros y sobre todo respetar el espacio íntimo al que refieres, para evitar o identificar si es que uno se siente afectado frente a la invasión a ese espacio íntimo como un acto de violencia. Muy bien. Cuando esto sucede, ¿qué debe hacer una mujer sobre todo? La persona, desde la primera señal de violencia, debe aprender a decir que no, denunciar. ¿Por qué? En la historia hay un experimento que se llamó el experimento Ritmo Cero. Y este experimento consistió en lo siguiente. Fue una actriz quien dijo, voy a estar 6 horas sin hacer nada y permitiendo que la gente haga lo que quiera con mi cuerpo. ¿Okay? Colocaron en una mesa infinidad de objetos. Flores, navajas, pañuelos, cadenas, lapiceros, marcadores. Al principio la gente se acercaba y la miraba. Pasaba el tiempo, la tocaban, la levantaron, la pusieron en una mesa, la bajaron, le pasaron con la flor, luego le arañaron el vientre con la espina de la rosa, le pasaron con las navajas, la encadenaron y a medida que pasaba el tiempo, incluso uno de ellos agarró el arma, le puso las balas y le apuntó en la cabeza. ¿Qué significa eso? Que el ser humano por naturaleza tiende a ser violento. Recuerda que en ese mundo inconsciente tenemos grandes fuerzas instintivas, como el tánatos, que está relacionado a la muerte. Pero para eso tienes la educación, la formación, que debería ayudarte a controlar esas actitudes violentas. A través de este experimento se demostró que cuando una persona no hace nada por delimitar ese espacio, por hacer respetar su espacio, está permitiendo que los demás desaten esa impulsividad sobre él. Que avance un poco más el grado de agresión, digamos, sobre la persona, porque no encuentra una resistencia. Así es. Entonces, la recomendación, ¿cuál sería específicamente? Que las personas primero aprendan a identificar cuándo es violencia. Es violencia cuando ingresa a tu espacio sin tu autorización. Segundo, que las personas aprendan a decir que no, que aprendan a denunciar. Ahora, una denuncia no necesariamente tiene que ser en la comisaría o ante la autoridad. Se empieza a denunciar desde el hogar, desenmascarar al agresor. Tú no tienes por qué ocultar un insulto, tú no tienes por qué ocultar un apodo, un sobrenombre, un empujón. Ahora, en nuestro país hay todavía grandes rasgos de una sociedad machista donde el hombre cumple un determinado rol y la mujer generalmente está asociado al rol de la familia, de la casa, del cuidado de los hijos, ¿no? Y muchas veces el hombre toma actitudes, y esto se ve mucho, ¿no? Actitudes machistas y de humillación incluso frente a la mujer, y la mujer agacha la cabeza y se humilla. Eso es un acto de violencia que da inicio
a la violencia familiar que después se desencadena. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué pasa con aquella mujer que sí, pues se siente agredida, pero a veces dice, si yo reacciono, no, él es el único que trae el dinero a la casa, el único que mantiene el hogar, podría yo afectar a mis hijos y entonces por sus hijos o por su familia se resigna y acepta actos de violencia? Aquí la cuestión sería, ¿de dónde aprende esta mujer a comportarse de esa manera? Porque mira, vivimos en una sociedad donde la mujer hasta el día de hoy es un objeto sexual en muchos medios de comunicación. Sí, eso es cierto. Muchos comerciales venden sus productos a través del cuerpo de una mujer. La cosificación de la mujer. La cosificación, ¿no? ¿Qué es lo que utiliza? Pues el psicópata integrado en las relaciones de pareja, que no va a matar tu cuerpo, sino va a matar tu alma. Oye, se utilizan chistes con el cuerpo de la mujer. Se ventilan las historias de cuántas chicas en los medios de comunicación. Eso también es violencia. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Que lamentablemente los temas de salud mental en nuestro país no están siendo manejados por especialistas en salud mental. Y ese es un problema de salud pública. Por supuesto. ¿Quiénes manejan aquí en el país el tema de salud mental? Modelos, actrices, motivadores, gente que de un momento a otro tiene dinero para pagarse un espacio en una emisora, en un canal de televisión, y empieza a hablar de autoestima y motivación. Una víctima de violencia no tiene el conocimiento para asesorar a los demás sobre el tema de violencia de género. Para asesorar hay que estudiar. Es como decir, un drogadicto no puede ser un erudito en el tema de drogadicción por el simple hecho de consumir, tiene que estudiar. Entonces, ¿quiénes a nosotros como sociedad nos están orientando para enfrentar el tema de violencia? Entonces, la recomendación tendría que ir por allí, ¿no? Buscar el apoyo de un especialista, por supuesto, de un psicólogo, para que los conduzca a tomar mejores decisiones y poder enfrentar esta situación de agresión que uno tiene. Así es. ¿Qué pasa porque nos habla también Juan Guambachano de cifras de adolescentes, 16 años, 15 años, 14 años, época en la que empiezan estas primeras relaciones de enamoramiento entre los jóvenes, entre los adolescentes, y desde allí como que se empieza a construir escenarios de violencia. A veces uno en las calles está viendo discusiones entre jóvenes enamorados en algún momento, pero con actitudes violentas, ¿no? Consecuencias del alcohol también, de las noches de desenfreno, de las discotecas, en fin, esas situaciones se dan. Bueno, claro, en la televisión en algunos casos hasta esos escenarios se ventilan. Pero, ¿qué hacer con estas personas que sienten que están siendo víctimas de violencia? ¿Qué consejo les daríamos? Porque la persona víctima primero tiene que aprender a identificar a ese maltratador, a ese violento. Es una persona que, especialmente el violento, tiene una característica especial para acercarse a la víctima. Primero utiliza un mecanismo de seducción. Se vende como el príncipe azul. Va a hacer el contacto con la víctima, con la familia, con los amigos. Una vez que está dentro de esa relación, ¿qué es lo que hace esta persona? Va a inocular el miedo al abandono. Es así como la víctima se engancha con él. ¿Por qué? Porque cuando se le inocula el miedo al abandono, la víctima se convierte en una adicta afectiva. Y es cuando convierte a su maltratador en una droga humana. Y lo necesita. Porque eso ya va con unos procesos del mundo inconsciente. Ahora, este maltratador va a despersonalizar a la víctima, la va a llenar de culpa, la va a humillar, y la relación con ese maltratador, que las personas deben reconocer esto, no es un vínculo afectivo. Hay que reconocer esto, ¿eh? El vínculo afectivo está basado en expresiones de amor, de cariño, detalles. De respeto. Mientras que la relación con el maltratador se llama vínculo traumático. ¿Por qué? Porque en este vínculo traumático hay una diferencia de poder. Él manda, él ordena, él decide. Ahora, y hay una agresividad intermitente, que esto también es peligroso. Porque ese maltratador, luego que te golpea, te humilla, te regala flores. Entonces, esta agresividad intermitente crea en la víctima la falsa esperanza de que se va a solucionar. Entonces, vemos señoritas, vemos chicas adolescentes que dicen, al final el amor siempre triunfa. Nuestro amor es más grande que todos los problemas. Y no se dan cuenta que están al lado de un maltratador. ¿Qué hacer con aquellas personas que, bueno, digamos, no solamente el maltrato lo siente una persona, la víctima, sino que además su entorno más cercano empieza a percibirlo, ¿no? Y a veces la víctima no reacciona y continúa siendo víctima. Pero los que estamos en el entorno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarla a que abra los ojos, reaccione y enfrente esa situación de agresión del cual está padeciendo? Bueno, comunicar a los familiares, comunicar a las autoridades y, si es necesario, intervenir en ese momento. Porque nosotros, si nos quedamos callados, somos cómplices de la violencia. Y a cada momento, nosotros, por ejemplo, la marcha, está bien, la marcha es un día, pero el rechazo hacia la violencia debe ser todos los días. A cada momento, en el hogar, nosotros debemos oponernos ante ese maltrato que da el agresor. Incluso
ese maltrato que no deja huellas, ese silencio constante que hace el maltratador. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se denuncia, el maltratador dice, es que yo no le hice nada, yo no le dije nada. Precisamente ese es el problema, que no estás haciendo nada. ¿Por qué el silencio es tan humillante en una relación de pareja? ¿Por qué la indiferencia es tan humillante, es tan dañina? Porque con los únicos que no se conversa, que no se habla, es con los que están muertos. Y el maltratador lo sabe muy bien, porque en esa relación su víctima está muerta. Su víctima es un objeto, no es inteligente, es por eso que la manipula. Bueno, en realidad son llamadas de atención y esta conversación lo único que tiene es buscar hacer reaccionar a aquellas personas que están siendo víctimas de algún tipo de violencia o de maltrato para tratar de pedir ayuda, de acercarse a sus seres más queridos, a sus padres o a sus amigos más cercanos, o en todo caso, si la violencia es mayor, de inmediato ir a la comisaría, al Ministerio de la Mujer, que tiene mecanismos de apoyo y de defensa. Te agradezco mucho por esta conversación. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Muy bien, ha sido Fernando Leiva, psicólogo, quien nos ha dado puntos de vista bastante claros y técnicos, además de cómo tenemos que hacer para enfrentar una situación que afecta a muchas personas, no solamente a las mujeres, también a los niños y a los ancianitos, a las personas de la tercera edad que también terminan siendo víctimas de violencia.